Os saludo a todas y a todos al canal mío de YouTube. Gracias por escucharme. Estuvimos hablando del 18 de julio. Cometí un pequeño error. Hablaba del general Batet y no del general Bodet, pero bueno, cuando explicaba lo que había pasado y los asesinatos de generales jefes de divisiones orgánicas, lo que eran las capitanías generales que fueron asesinados por oponerse al golpe. También hablaba de la importante resistencia de los sindicatos, las organizaciones sindicales, la UGT y la CNT. También es cierto que ellos continuaron su trabajo, su labor, oponiéndose a la República, también haciendo una revolución, colectivizando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos ante unas elecciones, que yo creo que ningún voto de clase debe ir a parar a las derechas, a la extrema derecha, a las extremas derechas franquistas, que son las que hay en España, teniendo en cuenta que en ocasiones es complicado votar, dado las carencias y dado también pues los problemas que hay en lo que serían las izquierdas gubernamentales y progubernamentales, es decir, las izquierdas de gobierno, y las cuestiones que no han resuelto, que son muchas, comenzando por la ley Mordaza y siguiendo por una auténtica derogación de la reforma laboral, etcétera, 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 incluida la subida de pensiones y un tope a precios tanto de la vivienda como de la alimentación. He dicho varias veces que he echado de menos un debate sobre la situación internacional, porque claro, en el debate de estos debates que hemos visto en televisión, sobre todo Pedro Sánchez y tal, dice, es que a pesar de la guerra, no, mire usted, si la guerra ha provocado subidas de alimentos, si la guerra ha provocado todo lo que ha provocado, pues usted lo que tiene que decir es que apuesta claramente por la vía diplomática y de solución de la guerra. Las alzas de alimentos pueden continuar y poder ser más graves, gane quien gane las elecciones, porque cuando en el momento en que se ha cortado el tema del traslado de los buques de trigo del puerto ucraniano de Odesa hacia el resto del mundo, pues ahí puede haber una subida. En Rusia es cierto que ha dicho que ellos tienen, que es verdad que tienen más trigo que Ucrania todavía y que ahí están. Y que sobre todo hay una mentira y una falacia, y es que se decía que el grano iba a provocar hambruna, cuando solo el 3% de la producción de trigo que salía de Ucrania iba a parar a países, digamos, pobres. Lo cierto es que estamos en una situación que hay que denunciar, de una guerra que hay que denunciar. Mirar estos días ha sido la cumbre, la reunión de la cumbre de la CELAC, que es la Organización de Países de América Latina y el Caribe, y los mandatarios se han negado a condenar a Rusia. Es cierto que han hecho una declaración descafeinada diciendo que, mire usted, que esto debe cesar, pero sin comprometerse. Una posición desde la neutralidad, con gran dolor de la Unión Europea, que lo que ha tratado en esta reunión de la cumbre CELAC-Unión Europea ha sido de involucrar a los países latinoamericanos en la guerra. Y los mandatarios de los países latinoamericanos lo que les han dicho a la Unión Europea, y esto lo digo porque las televisiones no están informando y no están informando bien. El otro día, ayer, escuché un programa en la televisión, la Deutsche Welle, la televisión pública alemana, y conocida la posición alemana de profunda sumisión y vasallaje con los Estados Unidos y de profunda belicosidad que surge, que sale de las entrañas de los verdes y la democracia cristiana y que arrastra también en ello al Partido Socialdemócrata, a pesar de ello, de 3 ponentes más la presentadora, pues la presentadora, digamos, y un ponente, pues tenían una posición claramente pro imperialismo y pro yanqui, pero los otros dos, uno estaba radicalmente en contra, es más, defendía posiciones más bien cercanas a la postura rusa, y otra periodista, que por cierto era española, pues decía, mire usted, es que esto ni Ucrania es una democracia, ni eso es mentira,
ni aquí lo que se está jugando es nada que interese a Europa, sino lo que se está defendiendo son los intereses de Estados Unidos. Y esto se hacía en la televisión pública alemana. La televisión pública española, por supuesto que no, y las privadas menos, porque la posición de La Sexta, mintiendo constantemente sobre todas las noticias que dan, es deleznable, sencillamente deleznable. Pues bien, los mandatarios de la CELAC, encabezados por Luc Lula, que es su presidente, lo que han dicho es, miren ustedes, lecciones de Europa, ninguna. Deuda pendiente, la que tiene Europa con América Latina, sobre todo las antiguas potencias coloniales con América Latina. Y ustedes no nos van a meter en su guerra, porque la guerra lo único que está provocando son subidas de precios, subidas de alimentos y el peligro del estallido de la Tercera Guerra Mundial, que es lo que Zelensky va buscando, porque ante su situación y dado que la cumbre de la OTAN, que parezca mentira, tampoco le ha dado a Zelensky esperanzas y tal, pero no ha sacado ningún compromiso concreto de unión de Zelensky a la OTAN, que por cierto no hace ninguna falta que Ucrania esté en la OTAN. Y si la causa de la Tercera Guerra Mundial va a ser que Ucrania entre en la OTAN, me parece que es una postura no solo imperialista, sino que es una postura genocida contra la humanidad. Hay una auténtica postura genocida contra toda la humanidad por parte del globalismo yanqui, por parte del globalismo anglosajón y de los que siguen al globalismo. Porque en estos momentos si hay un cáncer terrible contra las izquierdas, contra la clase obrera y contra las ideas de avance y de progreso, es el globalismo. Y el globalismo disfrazado de falso progresismo es lo que está provocando todas estas posiciones belicistas y todo el apoyo a la guerra que puede acabar desencadenando la Tercera Guerra Mundial. Por lo tanto, mi consejo es que igual que seguís mi canal de YouTube, busquéis, no os voy a decir cuáles, cada cual el que sea, otros canales de YouTube y os informéis correctamente de lo que está pasando, os informéis correctamente de lo que dice la CELAC, de lo que dicen los países africanos, de lo que están diciendo los BRICS, que os informéis correctamente y dejéis de creeros las mentiras que os están contando. Y efectivamente, los alimentos van a más. Puede haber y desencadenarse una crisis terrible, pero pues sobre todo puede desencadenarse la Tercera Guerra Mundial, y es porque la Unión Europea más Estados Unidos y Canadá, es decir, la OTAN, incluida Gran Bretaña, están en una posición genocida contra la humanidad. Es también de exigir que Rusia acabe con su invasión, es también de exigir que los rusos negocien y hagan diplomacia. Pero también hay que escuchar a todas las partes. Y también hay que cesar la locura, porque Ucrania no tiene por qué ser de la OTAN. Es más, en mi opinión, España tampoco tendría por qué ser de la OTAN, que es una alianza agresiva. Y es una alianza agresiva antidemocrática. Y es una alianza agresiva contra las clases trabajadoras de todo el mundo. Las clases trabajadoras nos debemos solidaridad y apoyo. Y está bien que yo diga que ningún voto obrero a las derechas, que ningún voto obrero vaya a fortalecer la extrema derecha, ya no solo trumpista, sino más allá del caso español, porque la derecha española también está profundamente aliada con el globalismo y con las tesis del globalismo, que ahí coinciden todos, absolutamente todos, menos aquellos que están planteando y cuestionando la OTAN. Pocos en el Parlamento lo hacen. A pesar de todo, yo digo que hay que frenar a la extrema derecha, pero que hay también que comenzar a organizarnos, porque miren ustedes, gobierne quien gobierne, pintan bastos. Y por lo tanto vamos a tener que defender nuestros derechos. Y por lo tanto vamos a tener que defender nuestra libertad. Y por lo tanto vamos a tener que defender la soberanía. Y por lo tanto vamos a tener que defender el derecho a decidir del pueblo español. Porque lo que lastra la democracia española es nuestra sumisión a los Estados Unidos, nuestra sumisión a la OTAN y nuestra corona. Una corona borbónica profundamente fiel
y aliada de los Estados Unidos muchísimo más que del pueblo y de los pueblos de España. Para conseguir libertad necesitamos república. Para conseguir libertad, bajada de precios y justicia, necesitamos salir de la OTAN. Y esta Unión Europea no nos sirve. No es el problema Europa, 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 porque gracias a la Unión Europea y a las políticas de austeridad y recortes que impone la Unión Europea y la burocracia de Bruselas, la extrema derecha está creciendo. La extrema derecha le tiene que levantar un monumento a los burócratas de Bruselas, porque ellos son los que la alimentan. Muchas gracias y nada, seguimos en contacto. Hasta luego.